importante voltear a ver, uno, dónde estamos parados en nuestro país. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, está en la línea. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Pamela. Ciertamente es un tema muy, muy relevante. Igualmente, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos en el país en cuanto a trabajo infantil? Bueno, me parece que en principio hay que reconocer que existe un subregistro de lo que está ocurriendo, sobre todo en regiones suburbanas y rurales que han sido Claro. afectadas por corrientes migratorias inmensas. En segundo Mm. lugar, en donde habita el 80% de la población, en las ciudades, en la parte urbana, nosotros registramos por llamadas de todo el país que sigue existiendo la explotación sexual, Uf. me refiero, perdón, la explotación laboral infantil, y me refiero a explotación que se refiere a todos aquellos que tienen menos de 15 años y que están en condiciones laborales que afectan su integridad física, psicoemocional y eventualmente se interrumpe la posibilidad de asistir a las escuelas. Y el 31%, 32% de los reportes de todo el país, insisto, que tenemos, nos indica que es en la calle donde más se padece la explotación laboral infantil. Oye, y hay un tema súper complejo y espinoso cuando hablamos del trabajo de los niños en la calle o la explotación laboral infantil en la calle, porque si bien hay casos y se saben y están documentados de gente que coopta a estos menores y que los traen en grupos y los traen o pidiendo dinero, vendiendo cosas y demás, en otros casos obedecen pues a la misma, a la pobreza y a la misma necesidad laboral de la familia. Entonces, ¿cómo desde las políticas públicas o desde la autoridad se interviene para conseguir que estos niños y niñas no estén en estas condiciones, independientemente de si se trata, y que eso ahí la respuesta tendría que ser muy obvia, ¿no? De un tema de niños explotados, incluso porque no son sus parientes, hasta en el caso de un entorno laboral que así es y que no da para más. Bueno, me parece muy inteligente tu comentario porque en principio estamos reconociendo aquí que el 33% de los hogares están mantenidos solamente por una persona que es la mamá, que puede tener un hijo, dos o tres, y que está a cargo del enorme trabajo que implica la provisión, el abasto, los asuntos médicos, los asuntos laborales, los asuntos estudiantiles de sus hijos o hijas. Así que nosotros no estamos acompañando una visión punitiva ni ignoramos la relevancia que tiene, por supuesto, esa necesidad que la propia mamá le dice a la hija o al hijo, oye, pues ya ayúdame con el gasto. Aquí lo que estamos planteando es que es necesario reconocer esa realidad. Y por otro lado, cuando hablamos de la explotación laboral ilegítima, ilegal, nos referimos a aquellas condiciones en que ni siquiera la mamá o el papá sabe qué está pasando con la hija Mm. o el hijo, que está sujeto a condiciones laborales entre las que tú acabas de destacar, pues sí, las que ocurren en el espacio público, pero también tenemos muchísimos reportes ahora crecientemente de la albañilería, por ejemplo, en bares donde antes no teníamos ningún reporte de 5 años, ahora tenemos el 2% de los reportes. También en tiendas, por supuesto, en restaurantes, en centros comerciales y en todos los espacios imaginables donde se tiende a explotar o aprovecharse de la ignorancia y de la necesidad de las personas. A todas esas personas les decimos, hay que comprender la necesidad de los otros, pero también asumir que se puede ser solidario con aquellos que ni siquiera saben que están en condiciones de explotación y les ofrecemos nuestra línea telefónica para denunciar, para reportar. Tenemos una conexión directa tanto con las autoridades laborales como con el sistema de procuradurías del DIF que puede ayudar a que contribuyamos a que explotación que tiene carácter completamente ilegal y que ni siquiera es tenido en conciencia por parte de la familia y de quien lo padece, pues que lo tenga y que salga de esa situación. O sea, lo adecuado y la forma de actuar es denunciar ante ustedes para esperar que haya una respuesta de las autoridades y puedan intervenir. Así es, está la Secretaría del Trabajo, estamos nosotros, está el sistema de procuradurías del DIF nacional, el DIF local también tiene la suya, y nosotros tenemos, como tú sabes, un enlace muy importante con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque hay otro problema. Eventualmente, cuando se trata de explotación laboral infantil, puede ser una de las modalidades, de las 11 modalidades de trata de personas, y ahí ya Ujú. entramos en un problema mucho más grave que puede incluir el potencial de instrumentalizar por parte de los delincuentes a las niñas y los niños en situaciones delictivas que ellos mismos, por supuesto, desconocen. No, a ver, y los datos del país, como país, son aterradores en tema de pornografía infantil, de explotación sexual infantil. O sea, sí tenemos una emergencia que requeriría
pues una alarma mucho más grande de la que generalmente tenemos en cuanto hablamos de ese tema. Y bien dices, si no observamos lo primero está a la vista de todos, lo que no debe ser mucho más grande, por eso la importancia de la denuncia. Ahora, a ver, o sea, si yo llamo al consejo y digo, oye, aquí en esta esquina, bien decías, la mayoría están en las calles, está pasando esto y veo que está este niño, esta niña siendo explotado, ¿qué sigue? ¿Qué hacen? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué hace el DIF? Nosotros pedimos los datos muy completos, modo, tiempo, lugar y circunstancia, como decimos los abogados. Con ese reporte nos comunicamos con el DIF, conversamos en la mejor manera de intervenir y se decide a partir de la instrucción que en este caso pues comanda la autoridad. Si se trata de una situación en la cual, por ejemplo, este caso que es muy frecuente se vincula con trata de personas, también lo compartimos en este caso con la Policía de Investigación, con la Fiscalía General de Justicia, porque ha habido situaciones en las cuales sí hay una conexión entre la mendicidad infantil de personas ajenas a la familia, ¿sí? Distinto de la mendicidad obligada por ciertas circunstancias trágicas o dramáticas de una familia, si es esa mendicidad vinculada a la trata de personas, tiene una dimensión diferente y ahí pedimos nosotros que participe PDI, la Fiscalía General de Justicia, porque nos ha conducido a situaciones donde hay trata de personas en otras modalidades y no solamente en mendicidad infantil. Y déjame decirte un detalle a partir de pornografía que acabas de mencionar, Pamela, muy certeramente. Hay 400,000 reportes que se conocen en todo el país de todas las instancias locales, federales, estatales, municipales vinculadas con pornografía infantil al año. Es decir, es un volumen gigantesco de cosas que están ocurriendo en Internet y que es importante denunciar. Y de ahí que planteemos, y con esto concluyo, que en la nueva situación que llegan, arriban al Poder Nacional, tanto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como en el caso de la Ciudad de México y otras 8 gubernaturas, personas que están muy calificadas, en el caso de la Ciudad de México, Clara Brugada, nosotros planteamos que es necesario rehacer las mesas de diálogo y de construcción del sistema de acompañamiento, robustecer el sistema de protección de las infancias, porque eso es algo del presente, no del futuro de nuestro país y hay que atender. Salvador, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Le recordamos a la gente el teléfono para que denuncien. Con todo gusto, Pamela, es el 55 55 33 55 33. También es WhatsApp, funciona gratuitamente para todo el país desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Pamela, hasta luego. Salvador Guerrero Chiprés, vamos con